El gobierno de Petro acaba de destruir otra de las grandes EPS del país y aquí le cuento un poco de cómo. Y si usted es afiliado a alguna de estas, esto es lo que usted tiene que saber hasta el final. Hoy Sura anunció que se va a retirar del mercado como EPS, ante lo cual pues tiene que pedirle un permiso al Estado, porque no estamos hablando de cualquier peso, ¿sí? Estamos hablando de lo que subsidia más o menos 5.500.000 colombianos afiliados a Sura. Todo esto a raíz de este gobierno. Curiosamente, las grandes EPS no se están cayendo en los anteriores, sino en este, luego de que Gustavo Petro hace un par de años anunciara ya como presidente que iba a evidenciar que muchas de ellas estaban en quiebra, lo cual no era cierto hasta ese momento. Durante los últimos 2 años, luego también de pandemia, las EPS han requerido más dinero por inflación, porque hicieron grandes inversiones en el 2019, en el 2020 y en el 2021 a raíz de la pandemia, deudas que vienen acumulándose. Pero sobre todo lo que usted tiene que saber es esto técnico, el UPC, la unidad de pago por capitalización. Básicamente y en términos coloquiales, esta UPC es el dinero que transfiere el Estado a las EPS por cada colombiano al año, que para este año, para el régimen subsidiado, según el Ministerio de la Salud, el UPC del régimen subsidiado está en 1.256.076 pesos al año por cada colombiano que el Estado paga su salud. Ahora bien, uno podría pensar que esto es suficiente plata, pero pues no es tanto. Sucede que en esta bolsa de las EPS entra todo este dinero de todos estos millones de colombianos, que no todos se enferman, eso es obvio, pero por lo general el POS cubre tratamientos bastante costosos y una operación bastante costosa. Entonces puede que yo no esté enfermo o que 5 más no estemos enfermos, pero con uno que esté enfermo y que haya que pagarle el plan de tratamiento obligatorio del POS ya es suficiente para empezar a verse en los cambios en el sistema. Les pongo un ejemplo con una sola enfermedad que cubre el POS en Colombia y que no la cubren muchos otros países del mundo, incluyendo los más desarrollados como Estados Unidos: la esclerosis múltiple. El tratamiento de la esclerosis múltiple está aproximadamente en $25.000 a nivel internacional, algo así como cercano a los 100 millones de pesos, 90 millones de pesos, 95 millones de pesos aproximadamente. Eso es lo que vale una hospitalización de esclerosis múltiple a nivel internacional. Adivinen cuánto vale en Colombia. Según algunas estimaciones, el promedio que les estoy dejando en la pantalla es un promedio de entre 128.000 pesos hasta 152.000 pesos que cubren las EPS. Eso es lo que tiene que pagar el usuario por esto. Pero la EPS terminó pagando efectivamente los $25.000, porque eso es a lo que se juega con el sistema de aseguramiento de las EPS, que el Estado gira unas grandes cantidades de dinero por cada colombiano. No todos se enferman, pero los que se enferman pues tienen tratamientos costosos. Casi todos los del POS son bastante costosos, por eso están en el plan obligatorio de salud. Ahora bien, el gobierno nacional les ha ido incumpliendo con los pagos de esta UPC. No solamente les ha incumplido en los tiempos, sino que también ha calculado el aumento del UPC de una forma bastante rara y que desbeneficia a cualquier tipo de negocio, incluyendo el de la salud, con las EPS. Pues sucede que para este año 2024 el UPC creció solamente el 12%, mientras que paralelamente la inflación cerró casi en un 13%. Ese 1% uno pensaría que no es nada, pero cuando uno lo traslada a cientos de millones, a miles de millones o a billones, ese 1% es el suficiente porcentaje para desbalancear cualquier tipo de jugada técnica y económica que tengan las EPS. Eso le está pasando en este momento a Sura, que si bien no está en una crisis económica, como uno podría tal vez denominarlo, porque tiene un buen patrimonio, etcétera, pues sí, los requerimientos técnicos de los que habla la normatividad colombiana hacen de que Sura deba tener un nivel de patrimonio un poco alto. Sin embargo, en los últimos años, Sura pasó de tener un patrimonio de más o menos 300.000 millones de pesos, patrimonio neto, a tener un patrimonio más o menos de 10.000 millones de pesos. El restante se ha ido en el pago de deudas, en el mantenimiento, etcétera, etcétera. Por esta razón, la EPS Sura dice: venga, es insostenible que yo siga asumiendo los costos, y es insostenible porque más adelante me voy a quedar sin plata. Así, ante esto, le voy a decir que al gobierno nacional que ya no quiero dedicarme al negocio de la salud, porque ya no, ni es rentable ni es sostenible bajo los parámetros que este gobierno ha establecido, no solamente con Sura, también con Sanitas,
con Salud Total, con las grandes EPS, y entonces le solicita a la Supersalud y a la Superintendencia que le permita liquidarse, o sea que sus pacientes pasen a otras empresas de una forma controlada y así ellos empiecen paulatinamente a dejar de estar en el negocio para ya no hacer nada, pues básicamente pues para ya no operar. También para esto se necesita una aprobación, no solamente es decir, venga, me voy a liquidar o venga, voy a dejar de funcionar. Hay bastante regulación sobre el tema de las intervenciones, de cuando una empresa se tiene que liquidar, etcétera, etcétera. E inclusive Sura le ha dicho al Estado, venga, haga lo mismo que hizo con Sanitas, intervéngame. ¿Para qué? Pues para que usted se dé cuenta, señor Estado, que no es tan fácil en los términos que usted lo está proponiendo mantener este negocio o mantener esta operación. Así las cosas, este gobierno pues se ha dedicado pues a destruir desde adentro a las EPS desfinanciándolas. Puede que sí, son recursos billonarios, no estamos hablando de cualquier cosa, pero también estamos hablando de una lista del post bastante amplia y bastante costosa, como lo estoy demostrando con el ejemplo de la esclerosis múltiple, entre muchos otros tratamientos que se pagan en Colombia y que, de no ser así en el extranjero, usted tendría que pagarlos de una forma mucho más costosa. Por eso el plan de Colombia, el plan de salud de Colombia, el POS, es uno de los mejores del país, administrado por la CP. Volviendo al tema, entonces Sura está en esta situación que ha sido producida por el gobierno nacional de Gustavo Petro. Ya le pasó a Sanitas, que era la más grande, una de las más grandes, la segunda más grande, ya le pasó a la nueva EPS y ahora le pasa a Sura, adicional a las que ya pidieron la intervención o la liquidación, como la EPS de compensar y algunas otras. Triste que esto pase cuando se está evidenciando que el sistema que proponía Petro no solamente era malo, sino era mucho más malo de lo que pensábamos. Recordemos que dijeron que lo que estaban haciendo con la salud de los maestros era un piloto de cómo se podría hacer la reforma a la salud de Gustavo Petro. Pero este piloto le salió supremamente mal. La previsora de salud y todos los entes que están involucrados no han podido darle solución a la salud de los maestros que todos los días, ya desde hace más de 3 semanas, están en las calles sin medicamentos, sin atención, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez estamos peor porque si bien el Estado tendrá que garantizar que los usuarios de Sura terminen en otras EPS, pues cada vez tenemos menos EPS y cada vez tenemos menos empresas que quieran hacer salud en Colombia de una forma eficiente, pagando estos costos tan altos a cambio de una OPC bastante reducida que no les da los márgenes de ganancia como cualquier negocio, porque esto pues es un negocio, alguien lo tiene que operar y extraer una ganancia, si no, no sería rentable. Y a pesar, y eso no va en contravía que sea un derecho, eso se los dejo de tarea. Una cosa es el derecho, otra cosa es el negocio. Así que cada vez vamos a tener menos EPS, más colombianos enfermos en las calles pidiendo que los atiendan y un sistema que cada vez está en quiebra gracias a este gobierno de Gustavo Petro. Entonces, ¿cómo la ven? Los leo.